Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Escuchamos. En aquel tiempo a Jesús se le agregaba un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades. Y Jesús se puso a hablarle por medio de comparaciones y parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre la roca, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otro cayó entre espinos y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, creció, produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiere decir aquella comparación? Jesús le contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás le llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa la comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quieren creer ni se salven. Lo que cae sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó en tierra de espinos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida lo ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que caen en la tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan, perseveran y dan fruto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso, esta palabra viene a traernos una feliz noticia. Hoy, a través de la palabra, que es el alimento que nos da vida, es la luz que nos permite discernir en nuestras vidas y en nuestros caminos cuál es la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida y en nuestras familias. Pero también es el fuego que viene a llenar nuestras vidas del Espíritu de Dios, que viene a ayudarnos, a darle una respuesta, a discernir en aquellas situaciones que tú y yo quizás necesitamos tomar una decisión de nuestras vidas. Queremos saber qué quiere el Señor con nosotros. Pues hoy, a través de este anuncio, de este querigma, de este evangelio, podemos ver qué nos dice el Señor a ti y a mí. ¿Qué quiere Jesús decirnos a ti y a mí? Pues Él nos habla hoy a través de su palabra al corazón. Y mira qué hermoso lo que dice este evangelio de Lucas capítulo 8. Habla de la comparación de la semilla que va sembrando el sembrador. ¿Y quién es el sembrador? El sembrador es Jesús. Es Jesús que viene a sembrar la semilla. ¿Y qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios que proclamada, anunciada, para que tú y yo a través de ella podamos ir teniendo vida, para que tú y yo a través de su palabra podamos tener fe en aquel que nos da la vida. Recuérdate,
que lo dice en Lucas capítulo 15, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él da frutos, pues sin mí nada pueden hacer. Pues es entonces Jesús, nuestro querido Salvador, nuestro Señor, que viene a dar la vida por ti. Viene a sembrar esta palabra. Día tras día nos da una palabra. Por eso tenemos que estar atentos, hacer silencio en nuestras vidas y dejar que luego que se proclame la palabra, preguntarle: Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto que está pasando en mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor, bajo esta situación, bajo esta tristeza, bajo una situación que tengo que tomar una decisión de mi vida, de mi familia? Pues entonces Jesús viene a través de su palabra y nos habla a ti y a mí. Pero ¿sabes a dónde nos habla? Nos habla al corazón. Es en nuestro corazón donde Jesús quiere implantar esa semilla de la palabra. Y mira qué hermoso dice el Señor: escuchan pues si ustedes tienen oídos para oír. Es decir, que el Señor en primer lugar nos invita a escuchar. Recuérdate que lo dice también de Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 en adelante. Dice: escucha, Israel, escucha. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Sabes? Porque escuchando, haciendo silencio, podemos escuchar la voz de aquel que nos ama, que vive dentro de ti, de mí. Él está presente en nuestras vidas y todos los días nos llena de detalles de amor. Nos hace cosas de ternuras. Lo que pasa es que estamos un poco distraídos y no escuchamos, solo oímos. Oímos la palabra y no dejamos que ésta entre a nuestras vidas. Pues hoy Jesús nos anuncia esta buena noticia y nos dice que la palabra de Dios es la semilla que Él quiere sembrar en nuestros corazones, que es parte de su plan de salvación que tiene contigo y conmigo. Pero oye, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros pertenecemos a estos tres tipos de personas que menciona la palabra. Dice que el primer grupo de personas, como lo dice en el versículo 12, son los que están a lo largo del camino, que cuando escuchan la palabra, ponen mucha atención a la palabra, la escuchan, pero después viene el diablo, la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Hay un grupo de nosotros que muchas veces escuchamos esta palabra, pero pertenecemos a este terreno, es decir, nuestros corazones pertenecen al terreno que está a lo largo del camino, que escuchan la palabra, pero en algún momento dejan de creer, porque viene el diablo y dice la palabra de hoy en el versículo 13 que la arranca de nuestros corazones y no quiere que tú y yo creamos lo que Dios nos proclama. Esta buena noticia que Dios nos da a través de su palabra. Viene el diablo y la arranca de nuestros corazones y entonces ya esa palabra no da frutos. Esa palabra no germina en ti y en mí, porque ya el demonio la ha arrancado. Pero hay otro grupo de personas, dice la palabra de hoy, a través de esta comparación, dice Jesús, hay un segundo grupo de personas. Son aquellos que la palabra de Dios, su corazón es como una roca. Su terreno se forma como una roca. Ellos escuchan la palabra. Pero ¿qué sucede después? Cuando llega el tiempo, creen por un tiempo determinado, dice el Señor. Y al escuchar la palabra, la cogen con una alegría inmensa. Es decir, en el momento que la palabra llega a su corazón, la cogen con esa alegría. Su fe se aumenta. Por un tiempo están a los pies de Jesús. Comienzan a creerle a Dios. Pero dice el Señor que este tipo de personas que tienen este corazón, que son los que la palabra cae en terreno como roca, ¿verdad? Que escuchan la palabra y luego con el tiempo llenan de mucha alegría. Pero oye lo que dice el Señor. Pero después no tienen raíz. Se quedó la palabra en la alegría y se quedó sin ningún tipo de raíz. Y dicen que luego al no tener raíz no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Son esas segundas personas donde la palabra llega a ese corazón como una roca. Escuchan la palabra y luego con el tiempo están alegres y felices, pero en la hora de la prueba, en la hora de la tribulación, se le olvidó la palabra.
la palabra se va. Esa semilla que ha sido proclamada, eso que Jesús te dijo en algún momento de tu vida, que te lo dijo a través de una palabra o me lo dice a mí, se fue en medio de una tribulación. Ese es ese terreno, el de la roca. Pero hay un tercer terreno, dice Jesús, que es el de los espigos. Estos son los terrenos que tienen este corazón como las espigas. Dice que esta semilla cae en este terreno de espigos. Ellos escuchan la palabra, creen en la palabra, pero luego las preocupaciones de la vida, las riquezas, el amor a los placeres, los vicios, la lujuria, la soberbia y la envidia arranca la palabra de su corazón y entonces no da ningún fruto. Pero hay un cuarto terreno, dice Jesús en el versículo 15, y aquí está la buena noticia para ti y para mí, que son los que caen en tierra buena. Hoy tenemos que pedirle a Jesús que permita que nuestros corazones sean tierra buena. Tierra buena donde podamos comenzar a sacar de nuestros corazones todas las impurezas, los sentimientos de envidia, de venganza, de soberbia, los sentimientos impuros, porque recuérdate que dice el Señor, que del corazón del hombre salen todas las maldades. El hacer daño a otra persona, la murmuración, la venganza, la crítica, el juzgar, todo sale del corazón del hombre. Pero hay una buena noticia. A través de esta palabra, cuando nuestros corazones la cogen como una tierra buena, dice el versículo 15, que entonces reciben la palabra. Es decir, dejan que la palabra germine en sus corazones y la reciben con un corazón noble y generoso. Es decir, recibir la palabra de Dios, este anuncio que Dios te da a ti y a mí hoy a través de su palabra, que viene a anunciarnos que ha vencido la muerte en la cruz y que viene a darnos vida, es decir, que viene a resucitar nuestras vidas. Pero ¿qué es la resurrección? La resurrección es la transformación de nuestras vidas, transfigurar nuestras vidas según la voluntad de Dios. Es ir sacando el Señor a través de su resurrección. Podemos ir sacando aquellas cosas que a Dios no le agrada. Nuestros corazones se van limpiando y nuestro interior se va purificando. Por esto es a través de Jesús que tenemos salvación. Es decir, que a través de Jesús, cuando Él viene a tocar nuestros corazones, que esta semilla cae como tierra buena, entonces nuestras vidas comienzan a transformarse en esa resurrección que Cristo nos ha prometido. De ser una vida transfigurada según los pensamientos de Jesús, el actuar de Jesús y el vivir como Jesús. Haciéndonos la preguntita, recuérdate, ¿qué haría en cada situación que se nos presenta? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y dice que cuando esa tierra es buena y la palabra comienza a llegar a nuestras vidas, entonces perseveramos. ¿Y sabes por qué perseveramos? Porque como dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, dice el Señor, a través de la paciencia, en medio de las tribulaciones, es decir, en medio de las enfermedades, en medio de las tribulaciones, dice Pablo a los Romanos, mantener la paciencia. Con la paciencia alcanzamos la esperanza de que Dios está a nuestro lado y que nos lleva en sus brazos, y que nuestras vidas y sus vidas y las vidas de nuestras familias están en sus manos. Dice, primero la paciencia alcanza la madurez y la madurez la esperanza, y a través de la esperanza alcanzamos la fe. Así que yo te invito en este día que seamos tierra nueva, que deje que la palabra llegue a tu vida y a mi vida y nos vaya transformando. Es un proceso lento y evolutivo, pero tenemos a Jesús, el que ha resucitado, que puede resucitar nuestras vidas, sacarnos de la muerte y del pecado y darnos vida y vida en abundancia. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.